La sala estaba envuelta en un silencio pesado, roto únicamente por el monótono tic-tac del reloj de pared. Cada segundo parecía una punzada en el aire, un recordatorio cruel del tiempo que no se puede recuperar. La luz tenue del atardecer se colaba tímidamente por las cortinas entreabiertas, bañando los muebles antiguos con un tono dorado, casi como si la habitación tratara de conservar un último vestigio de calidez. En el centro de la mesa, una carta descansaba junto a una taza de té que aún soltaba un leve vapor, como si alguien hubiese salido con prisa, seguro de que regresaría. Pero esa persona no regresaría jamás. La escena parecía congelada, un instante atrapado en el tiempo, un eco de algo que ya no podía cambiarse. Lucas se quedó de pie, incapaz de moverse, con los ojos clavados en la carta. Sus manos temblaban mientras la sostenía, y sentía como el peso de cada palabra escrita perforaba su pecho. El sonido del reloj, antes imperceptible, ahora retumbaba en sus oídos, marcando el ritmo de una culpa que comenzaba a instalarse en su alma. Era como una cuenta regresiva que siempre estuvo ahí, pero que él había ignorado, hasta que fue demasiado tarde. La casa olía a algo familiar, una mezcla de lavanda y madera vieja, un aroma que siempre le había transmitido seguridad, pero que ahora lo abrumaba con una ausencia que no podía nombrar. El eco de risas y conversaciones pasadas parecía acecharlo desde las paredes, recordándole todo lo que había dejado para después. Ese después que nunca llegó. Con un nudo en la garganta, Lucas deslizó un dedo sobre el papel, casi como si al hacerlo pudiera sentir el toque de su madre, un último rastro de su presencia. La tinta, ligeramente corrida en algunos lugares, sugería lágrimas. Lágrimas que ella había derramado al escribir cada palabra. Y ahora, las suyas propias caían sobre la carta, mezclándose con el dolor que ya no tenía remedio. En ese momento, el tic-tac se convirtió en el sonido más ensordecedor del mundo, un recordatorio implacable de que el tiempo no se detiene, y tampoco perdona. Lucas creció en una pequeña casa con un patio lleno de vida, donde su madre, doña Elena, transformaba la sencillez en una celebración diaria. Los domingos eran un ritual, el aroma del pan recién horneado se filtraba por cada rincón de la casa, mientras ella tarareaba canciones antiguas que parecían guardar la memoria de generaciones pasadas. En la mesa del comedor, con su mantel bordado a mano, doña Elena organizaba cuidadosamente los álbumes de fotos. Cada imagen era una cápsula de tiempo que ella trataba con la devoción de quien sabe que la vida está hecha de momentos fugaces. El tiempo es un regalo, hijo mío. Úsalo con quienes amas, decía con una sonrisa mientras pegaba una foto descolorida en las páginas gastadas de un álbum que había resistido décadas. Lucas, adolescente en esa época, asentía distraído. Sus ojos, sin embargo, estaban más enfocados en la pantalla de su celular que en las palabras de su madre. Él siempre pensaba que habría tiempo después, que esas frases eran una especie de repetición innecesaria de algo que siempre estaría ahí. Con el paso de los años, las visitas de Lucas se hicieron menos frecuentes. La universidad, el trabajo y las exigencias de su vida adulta llenaron cada rincón de su agenda. Las llamadas de doña Elena se volvieron una constante, cada semana, con la misma dulzura de siempre, ella preguntaba cuándo lo vería. Pronto, mamá, lo prometo. Solo necesito resolver unas cosas aquí. Está bien, hijo. Pero no tardes mucho, el tiempo no espera a nadie. Aunque ella siempre respondía con comprensión, su voz llevaba un matiz de melancolía que Lucas no lograba percibir. Para él, esas promesas eran suficientes, pero para ella eran pequeñas esperanzas que le ayudaban a sobrellevar los días en la soledad de una casa demasiado grande para una sola persona. Y así, las semanas se convirtieron en meses, y los meses en un vacío que crecía como una sombra entre ellos. Una vez, Lucas olvidó el cumpleaños de su madre. Entre las prisas del trabajo, las reuniones interminables y las salidas con amigos, la fecha pasó desapercibida, como si fuese un día cualquiera. No fue hasta días después que una notificación en su celular lo hizo detenerse por un momento. El recuerdo llegó como un golpe al estómago, el cumpleaños de mamá. Con un nudo en la garganta, buscó su número y la llamó de inmediato. En su voz había un intento torpe de sonar despreocupado, como si la omisión no fuera tan grave. Feliz cumpleaños, mamá. Perdón por no llamarte antes, he estado ocupado, pero este fin de semana iré a verte, lo prometo.
Al otro lado de la línea, doña Elena permaneció en silencio unos segundos antes de responder con su característico tono dulce, ese que no dejaba entrever ni una pizca de reproche. No te preocupes, querido. Lo importante es que estás bien. Eso es lo único que necesito saber. La llamada fue breve, y Lucas la terminó con un alivio momentáneo, convencido de que había arreglado las cosas. Pero lo que no sabía, y nunca se molestó en preguntar, era lo que sucedió esa misma noche. Sentada en la vieja poltrona que un día compartió con su esposo, Elena sostuvo una fotografía familiar entre sus manos. La imagen mostraba un tiempo más simple, lleno de risas y abrazos sinceros. Sus dedos recorrieron el borde desgastado de la foto mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Sus suspiros resonaban en la habitación vacía, un eco de lo que ya no estaba. Solo un día más, murmuró para sí misma, deseando que el tiempo le diera una segunda oportunidad, aunque fuera por unas horas. Lucas no tenía idea de este momento, ni del peso que cargaban las palabras de su madre. Para él, la llamada era suficiente, una formalidad cumplida. La promesa de una visita era solo una frase más, destinada a ser olvidada como tantas otras antes. Y así, el abismo entre ellos se ensanchó, alimentado por la indiferencia de un hijo ocupado y el silencio resignado de una madre que solo deseaba un poco de tiempo compartido. Era una fría mañana de invierno cuando el teléfono de Lucas comenzó a sonar. Estaba en una reunión importante, rodeado de papeles y voces que se mezclaban en un torbellino de tareas pendientes. Miró de reojo la pantalla, un número desconocido. Sin pensarlo dos veces, lo dejó sonar, anotando mentalmente revisarlo después. Unos minutos más tarde, su celular vibró con una notificación. Esta vez, un mensaje de texto. Al abrirlo, las palabras lo golpearon como un frío gélido que le recorrió la espalda. Señor Lucas, lamentamos informarle que su madre, doña Elena, falleció esta mañana debido a un accidente doméstico. Por favor, comuníquese con nosotros para los procedimientos necesarios. El mundo de Lucas se detuvo. Los sonidos de la oficina se desvanecieron, y todo lo que quedaba eran esas líneas en la pantalla, danzando frente a sus ojos mientras su mente intentaba rechazar su significado. La silla en la que estaba sentado de repente se sintió como una cárcel. Todo su cuerpo temblaba, y apenas pudo murmurar. No. No puede ser, esto no puede estar pasando. Con las manos heladas y el corazón apretado, dejó todo y salió hacia la casa de su madre. El trayecto fue un borrón de pensamientos confusos, imágenes de su infancia, la risa de doña Elena, sus llamadas recientes, y las promesas incumplidas que ahora lo perseguían como fantasmas. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta, y la escena era dolorosamente familiar. Las paredes aún guardaban ese aroma a café recién hecho y pan horneado, pero esta vez, no había voz alguna que lo recibiera. Todo estaba inmóvil, congelado en un silencio que lo envolvía con una sensación de ausencia imposible de ignorar. Caminó lentamente por la sala, como si temiera romper la quietud. Y entonces la vio, en la mesa, junto a una taza de té todavía a medio terminar, estaba una carta. Lucas la tomó con manos temblorosas, sintiendo un peso que parecía mayor que el papel que sostenía. La caligrafía era inconfundible. Era de su madre. La fecha escrita en la parte superior era del día anterior. Como si ella supiera que él llegaría, pero demasiado tarde. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera leer siquiera una palabra. Y en ese instante, todo el arrepentimiento y la culpa se hicieron insoportablemente reales. El tiempo que él pensó que siempre tendría ahora era solo un eco, perdido para siempre en el silencio de esa casa. Mi querido Lucas, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Por favor, no te culpes. Sé que tienes tu vida, tus sueños, tus compromisos, y me enorgullece profundamente todo lo que has logrado. Pero quiero que sepas algo, siempre te esperé, no por obligación, sino por amor. Cada llamada tuya, aunque breve, iluminaba mi día. Cada promesa de visita me daba fuerzas para seguir adelante, aunque el día nunca llegara. Recuerdo cuando eras niño, corriendo por el patio con esa sonrisa que podía alegrar cualquier rincón. Tus manos sucias de tierra sostenían tesoros que encontrabas entre las flores, y con orgullo me los mostrabas como si fueran piedras preciosas. Guardé cada uno de esos momentos en mi corazón,
porque fueron los días más felices de mi vida. Aunque hayas crecido y seguido tu camino, en mi corazón siempre serás mi pequeño. Me habría encantado darte un último abrazo, Lucas. Uno de esos que te daban seguridad y que me llenaban el alma. Pero la vida es impredecible, y a veces no nos da la oportunidad de despedirnos como quisiéramos. Por eso, te dejo estas palabras. Hijo mío, vive plenamente. Ama sin reservas. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Di, te quiero, sin miedo, abraza fuerte y da tiempo a quienes importan. El tiempo es un regalo, y no hay forma de recuperarlo una vez que se va. Con todo mi amor. Tu madre, Elena. Las lágrimas de Lucas cayeron sobre el papel, formando manchas que parecían fundirse con la tinta de las palabras de su madre. Releyó cada línea una y otra vez, como si al hacerlo pudiera escuchar su voz, sentir su calor una vez más. El peso de lo perdido lo envolvió como una tormenta implacable. Las memorias llegaron en ráfagas intensas, los domingos en el patio, los abrazos llenos de amor, la calidez de su sonrisa. Todo lo que él había dado por sentado ahora era apenas un eco en su mente. Y en ese momento, Lucas entendió que el verdadero arrepentimiento no era lo que no había hecho, sino lo que nunca podría recuperar. De pie en el jardín, Lucas levantó la mirada hacia el cielo teñido de un profundo naranja por el atardecer. Era el mismo cielo que su madre solía admirar con ojos llenos de gratitud, como si en cada puesta de sol encontrara una pequeña eternidad. El viento acariciaba suavemente su rostro, llevando consigo el aroma de las flores que doña Elena tanto amaba cuidar. En ese momento, Lucas hizo una promesa en silencio, una que resonó en lo más profundo de su ser: nunca más dejaría que el tiempo se le escapara entre los dedos. Valorar cada instante, cada persona, cada abrazo, se convirtió en su misión. Comprendió que lo único que realmente poseemos son los momentos que elegimos vivir plenamente. El tiempo no espera a nadie, murmuró, repitiendo las palabras que tantas veces escuchó de su madre. Y esta vez, entendió su verdadero significado. No era una advertencia vacía, sino un recordatorio de la fragilidad de la vida y la urgencia de amar aquí y ahora. El último abrazo que nunca dio se convirtió en un recuerdo doloroso, pero también en una lección eterna. Porque el amor no está en las promesas futuras, ni en los gestos aplazados, sino en la presencia sincera y el esfuerzo de estar ahí, en el presente. Y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Lucas decidió vivir de una manera que honrara la memoria de su madre, con el corazón abierto y el tiempo entregado a quienes más importan.